una bacteria anaerobia es la que no necesita oxígeno, más bien el oxígeno la incluye a la bacteria, ¿no? Entonces, el hábitat de las bacterias anaerobias, ¿saben lo que es hábitat? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven cómodamente? Está limitado a zonas corporales de nuestro cuerpo, del hombre y de los animales, donde la tensión de oxígeno es baja. O sea, ¿dónde generalmente, qué lugar de nuestro cuerpo habitan más estas bacterias? En el colon, en el intestino. Por cada 1000 anaerobios hay un solo aerobio, como microbiota intestinal, son microbiota. La boca es otro lugar donde hay microbiota anaerobia, ¿ya? O sea, son microbiota normal como comen sal o viven en mutualismo. Eso es in vivo, donde viven los anaerobios. Esto sucede cuando yo quiero cultivar en el laboratorio a estas bacterias. Por ejemplo, ¿dónde va a crecer una bacteria aerobia? Son caldos, medios líquidos. Crece en la superficie, porque aquí hay mayor contacto con el oxígeno. La aerobia estoy hablando, ¿no? La aerobia. En cambio, la anaerobia crece en la parte del fondo porque hay menos oxígeno. En cambio, la anaerobia facultativa crece en presencia o en ausencia de oxígeno. Eso es para que entiendan bien cómo es la clasificación de acuerdo a los contenimientos de oxígeno. ¿Está claro? Nosotros ahora vamos a estudiar estas que no necesitan oxígeno. ¿Cómo se clasifican? Los anaerobios se clasifican, dentro de los anaerobios hay bacterias que producen esporas y los que no producen esporas. Los que producen esporas, dentro de los gram positivos hay bacilos, mientras son el clostridium, que vamos a avanzar la próxima clase, y hasta ahí va a ser su examen. Clostridium, bacilos gram positivos anaerobios productores de esporas. ¿Ya? Y dentro de estos gram positivos que no producen esporas, son la mayoría, están los cocos, bacilos, dentro de los cocos, los streptococos y peptococos, dentro de los bacilos gram positivos, propionibacterium acnes, actinomyces, bifidobacterium, puruluntus, bacteria. Y dentro de los gram negativos tenemos también cocos, donde está la veillonela, y bacilos. El bacteroides es el más importante habitante de nuestro colon. Bacteroides frágiles, sobre todo, bacteroides frágiles, se escribe. Y el fusobacterium, ¿no? Bacteroides frágiles, las porfironas y las prebotelas. Bueno, esos son los anaerobios. Nosotros, los que hemos visto hasta ahora, son aerobios o anaerobios facultativos, que son los streptococos, estafilococos, listeria, Corynebacterium, ¿qué más hemos visto? Bacilos. Esos son gram positivos, pero aerobios o anaerobios facultativos, gram positivos. Ahora vamos a ver solo anaerobios, gram positivos y gram negativos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dónde habitan. En la piel, por ejemplo, propionibacterium acnes, streptococos. En el tracto genital, esto están como microbiota, chicos. Tenemos estas bacterias normalmente. En el tracto genital femenino están las porfiromonas, premotela, los cocos gram positivos, lactobacillus, clostridium también puede haber. En la cavidad oral es donde más hay la premotela, el fusobacterium nucleatum, en la proporción de 100 a 1. En el intestino es donde en el colon, sobre todo, la proporción es de 1000 a 1. 1000 anaerobios por un aerobio. ¿Cuál es el que más hay? Es este bacteroides frágiles. También hay bacterias del género Clostridium, Bifidobacterium acnes. O sea, estos son los lugares de nuestro organismo donde tenemos normalmente estas bacterias. ¿Está claro?
contra microbiota. Ahora, pero estas bacterias también pueden producir enfermedades. Por ejemplo, en la cabeza y cuello pueden producir sinusitis, otitis, abscesos periodontales. En el sistema nervioso central, el Clostridium tetani produce tétanos. El Clostridium botulinum produce el botulismo. En el pulmón produce neumonía. En el abdomen, peritonitis y abscesos. Cuando revienta el apéndice, entonces se contamina el espacio peritoneal y se produce una peritonitis y el paciente puede fallecer. En el aparato genital, abortos sépticos, abscesos de piel y tejidos blandos, la celulitis, la gangrena, nos pueden producir estas bacterias una serie de enfermedades. Está mal esto, debería ser aquí. Vienen de la propia flora, pero hay también infecciones exógenas que vienen de afuera. Por ejemplo, el Clostridium tetani, yo me piso un clavo, está contaminado con tierra, con esporas, por ahí. A ver, dijimos que pueden haber bacterias anaerobias que son parte de nuestra microbiota. ¿En qué cantidades? Aquí están los lugares donde puede haber estas bacterias, en qué cantidades, ¿no? Total de bacterias por mililitro o gramo de tejido. ¿Dónde hay mayor cantidad? En el colon, en el surco gingival y en el colon. Son los lugares que mayor cantidad de microbiota anaerobia tenemos. Fíjense, en el surco gingival, o sea, en la encía, hay 1000 anaerobios por cada aerobio. En el colon, 1000 anaerobios por cada aerobio, ¿no? En cambio, en el estómago tenemos un anaerobio por un aerobio. Están igual que en la saliva, en los dientes, en la mucosa nasal. Hay poca cantidad. Colon y surco gingival es donde hay mayor cantidad de anaerobios. Y esas son las enfermedades que producen. Y como les decía, ¿a qué se debe que produzcan esas enfermedades? A la capacidad del microorganismo para producir enfermedad. Tienen factores de virulencia, algunos producen toxinas, otros producen enzimas, otros la ipora, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las infecciones por anaerobios son de origen endógeno. ¿Qué significa eso? Lo que me preguntaba su compañero, que la propia microbiota del paciente, cuando el paciente baja sus defensas, se convierte en oportunista y produce la infección, ¿no? De la microbiota, de la mucosa gastrointestinal o orofágica o urinaria vienen a producir diversas infecciones, pero hay casos en que también es exógena, como les decía, viene de afuera, en el caso, por ejemplo, del Clostridium tetani, de tétanos, del botulismo, viene de la contaminación de las heridas, ¿ya? Aquí están las infecciones endógenas. Endógenas, ¿saben lo que quiere decir endógeno? Origen de la propia microbiota y exógeno de afuera. ¿Cuáles son las endógenas? Los abscesos del intestino, de cualquier forma llega, por ejemplo, a mi brazo o a un absceso en el pulmón o al cerebro, se produce una infección por anaerobios. Diarrea y colitis asociada a antibióticos. Ustedes han avanzado, creo, ahora antibióticos. ¿Han visto un caso de diarrea asociado al uso de antibióticos? Infecciones periodontales, o sea, de las encías, sinusitis, osteomielitis, neumonía necrotizante, meningitis, con absceso cerebral, periodontitis, ¿no? Esas son las infecciones endógenas debidas a la propia flora. Y las infecciones exógenas que nos vienen de afuera, el Clostridium difficile, por ejemplo, que como yo alimentos contaminados con Clostridium, el botulismo. El botulismo es una bacteria, el Clostridium botulinum, una bacteria que contamina las latas, las conservas, ¿no? Las latas de conservas que a veces no se esterilizan bien y se envasa con tierra o polvo, entonces con Clostridium. Entonces el Clostridium, al estar cerrado ahí, prolifera y produce toxina. Y ahí puede dar el botulismo si no comemos. La gastroenteritis con Clostridium perfringens, por consumir carne de cerdo mal
tétanos, la celulitis, el aborto séptico, cuando se hacen abortos con material contaminado con polvo, tierra, que tenga clorofila, ¿ya? Entonces, estas bacterias anaeróbicas se unen, se adhieren y sacan su factor de virulencia, que pueden ser toxinas, que pueden convertirse en poros, se establece la infección, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden producir estas bacterias estas enfermedades? Uno, la capacidad de evadir la respuesta inmune del huésped. O sea, la bacteria ingresa y vence a nuestro sistema inmunitario. Y al vencer, ¿quién ganó la guerra? La bacteria, ¿no? Capacidad de adherencia a superficies por medio de las fimbrias. Una vez que está adherido a la superficie, empieza a producir sus factores de virulencia, las toxinas o enzimas bacterianas. 4. Pueden actuar por sinergismo, y esto es muy común. ¿Qué significa sinergismo? Yo cuando actúo yo solo pinto azul, cuando actúo yo solo pinto rojo, pero cuando actúan los dos pintan, se potencia la acción, ¿no es cierto? Eso es sinergismo, chicos. ¿Se entiende? Solo voy a poder empujar, solo voy a poder. Por ahí no puedo, pero si yo me junto, actúa en sinergismo, se potencia la acción. Entonces, si en un lugar hay una bacteria aerobia, en la boca se ve eso, hay bacterias aerobias, ¿qué está haciendo esa bacteria aerobia? Necesita oxígeno, ¿cierto? Está consumiendo todo el oxígeno presente, está creciendo. Y entonces, ¿qué está produciendo al consumirse el oxígeno? Un ambiente anaerobio. Está bajando el potencial de oxidorreducción del lugar. Y al bajar ese potencial va a producir un ambiente de qué? Anaerobio, pues. Está bajando el potencial de oxidorreducción. ¿Qué va a pasar? Va a producir un ambiente de anaerobiosis. ¿Qué va a suceder ahí? Va a proliferar el anaerobio. Entonces actúan de forma sinética bacterias aerobias y anaerobias de diferentes especies, formando infecciones polimicrobianas, donde están ahí involucrados gérmenes aerobios y anaerobios. El aerobio lo consume el oxígeno para ayudar al anaerobio a que cree. ¿Así? No sé cómo más explicar. Doctora, una pregunta. Cuando se existe esto, sinergismo. ¿cómo es este tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? A los dos. A los dos. Claro. También pues hay antibióticos que actúan en sinergismo. Por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, cuidado, se les un solo antibiótico, no tiene efecto. Hay grupos de antibióticos que actúan en sinergismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo actúo solo con un betalactámico, me va a producir una acción. Pero si lo asocio a un aminoglucósido, me va a potencializar la acción. Entonces, ¿qué dice la bibliografía? Asociar un betalactámico a un aminoglucósido para potenciar la acción. ¿Ya? Ya, no solamente es en las bacterias, en todo hay sinergismo. Si uno nomás trabaja aquí limpiando el aula, va a poder limpiar en una hora. Pero si 5 de aquí se ponen las pilas y limpian el aula, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? ¿En una hora? En 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces en todo sucede eso, el sinergismo. Bueno, cuando producen estas bacterias anaerobias infecciones en piel y partes blandas, ¿qué es lo que se va a observar? Por ejemplo, una bacteria anaerobia es el Clostridium perfringens. ¿Han escuchado hablar? ¿Han escuchado hablar de la gangrena? Sí. La gangrena es necrosis del tejido, destrucción del tejido por falta de circulación sanguínea. Y al no haber circulación sanguínea no hay oxígeno en ese lugar. Y al no haber oxígeno, ¿qué pasa? Proliferan las bacterias anaerobias. Entonces, la gangrena se caracteriza porque se forma necrosis o
color fétido en lugar de la gangrena y está relacionado con el uso de aminoglucósidos, antibióticos que requieren mucho oxígeno y que eliminan la flora normal. Dice que esos antibióticos consumen el oxígeno facilitando el desarrollo de los anaerobios. También puede haber, en el caso de mordedura de animales, cuando muerde un animal, la boca de cualquier animal o persona es llena de bacterias, ya lo vimos, ¿no es cierto? El primer zoológico es el intestino, el segundo es la boca, ¿no? Entonces, si muerde un animal, está abriendo una herida, y esa herida es una puerta de entrada, y esa puerta de entrada la está contaminando con saliva, y esa saliva ¿tiene o no tiene bacterias? Llena de bacterias anaerobias, aerobias, de todo, ingresan por ahí las bacterias y se puede producir una infección a nivel de piel y tejido blando. Entonces, ¿qué factores predisponen a que se produzcan estas infecciones por anaerobios? Un trauma, o sea, una herida de piel, de las mucosas, una irrigación sanguínea deficiente. Por ejemplo, en los diabéticos, ¿hay irrigación sanguínea deficiente? Sí. Entonces no hay oxígeno, lo cual lleva a una necrosis de los tejidos porque hay una disminución del oxígeno, del potencial óxido de reducción y facilita para anaerobios. Bueno, aquí está otra tablita, cómo es la clasificación de los anaerobios, en gram positivos y gram negativos, son los de importancia clínica, los que producen enfermedades. Aquí están en los cocos, leptostreptococos, leptococos. En los bacilos que producen esporas, el Clostridium, que vamos a ver la próxima semana. Sin esporas, aquí está el Actinomyces, Bifidobacterium, Neobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium. Los gram negativos, cocos, Veillonella. Bacilos, Bacteroides, Fusobacterium, son la mayoría de la flora del colon, ¿no? Los bacilos gram negativos anaerobios. Cuando se ha hecho un estudio de qué anaerobios son más frecuentes aislados en un laboratorio, produciendo infecciones, está el bacteroides en primer lugar. Bacteroides frágiles. En segundo lugar, los cocos gram positivos. ¿Cuáles? Peptococos, Streptococcus. Y después así sucesivamente. Aquí tenemos que las bacterias más comunes que producen infecciones. Fíjense, en el intestino tenemos en el colon de 10 a la 11 a 10 a la 12. En el intestino, en el colon, ¿no? Estas bacterias que producen infecciones. Bacteroides, hemos dicho, es una de las más importantes de los bacilos gram negativos. ¿Cuál es el más importante? Bacteroides fragilis, bacteroides melaminogénicos, acidifácilis, y hay muchos más, pero yo me quedo con el bacteroides frágiles que se encuentra en el colon, como microbiota, aparato genital femenino y también hay en la boca, pero donde más hay el bacteroides es en el colon, en el intestino, pero puede producir enfermedades debido a que produce enzimas, toxinas, tiene cápsula, se adhiere fácilmente a partir de sus fimbrias, ¿no? Puede producir abscesos en el cerebro. Cuando en el cerebro se producen abscesos, no tienen contacto con el oxígeno, ahí desarrollan los anaerobios. Abscesos pulmonares, infecciones intraabdominales, por ejemplo, un apéndice. Un apéndice, cuando se opera a tiempo, se diagnostica a tiempo un apéndice, es una cirugía limpia, sin problema, no hay contaminación. Pero cuando se deja que el apéndice reviente por la infección, se produce peritonitis. Y esa peritonitis hace sepsis, porque proliferan las bacterias anaerobias, ¿no? 25% de los aislamientos de aerobios en el Hospital San Juan de Dios, 35% producen abscesos, secreciones y 17% de la cavidad abdominal. O sea, cuando sale
esa microbiota del intestino a proliferar lugares totalmente estériles de la boca, produciendo abscesos, peritonitis, y lo cual se va a producir una sepsis, muerte del paciente. En segundo lugar, en primer lugar hemos visto bacteroides prácticos. En segundo lugar, los cocos, peptoestreptococos, que producen abscesos cerebrales, ¿no? O también abscesos pulmonares. Están bien encapsulados ahí adentro y no hay oxígeno, ¿no? Luego tenemos al género Prebotella. Este Prebotella se puede encontrar en la flora vaginal oral o en el surco gingival, o sea, en la boca. Hay varias especies, ¿no? ¿Qué van a producir? Pueden presentar a nivel de vías respiratorias altas, de aquí para arriba. Pueden producir otitis media, sinusitis, infecciones periodontales de las encías. Y a nivel, cuando ingresan más adentro, a los pulmones, pueden producir neumonía, absceso pulmonar, empiema pulmonar, ¿no? Y todas esas infecciones localizadas se pueden transformar en infecciones generalizadas. Por ejemplo, una bacteremia, tracto urinario, abscesos cerebrales, osteomielitis, se convierten en sepsis y la muerte del paciente. Otro bacilo gram negativo, el Fusobacterium nucleatum, alosis, el sulci, son bacilos gram negativos anaerobias que se encuentran como parte del colon, pero también se encuentran en la boca, en el surco gingival. Entonces, está muy relacionado con una angina, que es la angina de Viscera. Todos estos son oportunistas, o sea, bajan las defensas del paciente y producen las infecciones en los lugares donde se encuentran. Las porfiromonas, ¿no? En el colon, en la vagina, que es parte de la microbiota bucal, pero también pueden producir periodontitis. Generalmente son los dentistas los que detectan estas enfermedades, ¿no? Periodontitis, gingivitis. La gingivitis toma una forma nueva llamada gingivitis ulcerativa necrotizante aguda. O sea, son infecciones a nivel de la boca, los dientes, sobre todo las encías, ¿no? La infección a nivel de las encías son las periodontitis. Y ahí el especialista que atiende estas periodontitis es el odontólogo periodoncista. Periodoncista se llama, ¿no? Porque ahora hay especialidades, así como en medicina hay, también hay en odontología. ¿Cuál es un odontólogo periodoncista? Sí, hay como hay ortodoncista, hay periodoncista. Periodoncista es de las encías, ortodoncista es de la... ponen las ortodoncias. O sea, hay especialidades también dentro de los dentistas, pero estas bacterias anaerobias se encuentran en las encías, o sea, producen infecciones periodontales, abscesos, ¿no? Infecciones en la boca, en los pulmones, ya hemos visto. El pie diabético, chicos. ¿Han escuchado hablar del pie diabético? Sí. Este es el pie, por ejemplo. Grado 0, pie de riesgo, la piel intacta. Grado 1, aparece una heridita en el pie que afecta el tejido celular subcutáneo. Grado 2, esta. Úlcera profunda que afecta tendón y o cápsula sin osteomielitis, o sea, no hay afección del hueso. Grado 3, úlcera profunda que afecta hueso, o sea, aquí hay osteomielitis. Grado 4, ya afecta los dedos, ya hay gangrena. Fíjense, ya están los dedos, gangrena que afecta únicamente dedos. Entonces ahí ya hay necrosis del tejido de los dedos. Lo que hay que hacer es empezar a amputar con los dedos. Sacar el tejido muerto. ¿Para qué vamos a sacar el tejido muerto? Para restablecer la circulación sanguínea, ¿no? Si no sacamos aquí, pues avanza volando. Después ya agarra el pie. Gangrena que afecta el medio pie, antepié y se amputa ya todo el pie. Y así los diabéticos que no se cuidan se van amputando de a poco hasta que se quedan sin pierna y se mueren de sepsis.
el que se cuida y está controlado, no pasa eso. Si tienen algún paciente diabético en casa, un pariente, algo, deben decirle que se tiene que cuidar, porque si no va a terminar sin pierna. ¿No? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico general de anaerobios? Ya sabemos que producen infecciones graves. Tenemos que pedir un cultivo bacteriológico, la tinción de Gram. El cultivo se tiene que hacer en jarras de anaerobios, para que no se muera la bacteria. Hay que identificar las bacterias, hay que dar antibióticos mediante diferentes pruebas bioquímicas. Ahora, esto es importante. Ustedes no pueden mandar cualquier muestra para investigar anaerobios. Por ejemplo, lugares donde hay microbiota que está en contacto con el no pueden mandar muestra para anaerobios. Un esputo, ¿mandarán para anaerobios? No, porque van a crecer gérmenes aerobios, ¿no? O sea, no se debe mandar un hisopo de faringe. ¿Por qué? Porque hay aerobios, están en contacto con el oxígeno. Esputo expectorado tampoco, lavados bronquiales tampoco, hisopos vaginales tampoco, cervicales o uretrales. Estas muestras que están en contacto con el aire no tienen por qué investigarse anaerobios, porque no hay, van a morir. Entonces, ¿cuáles son las muestras que ustedes deben sacar y pedir un estudio para aerobios? Las que son por punción, los aspirados se llaman, ¿no? Cualquier aspirado de un sitio normalmente estéril. Por ejemplo, si yo tengo un absceso cerebral, tengo que sacar por punción el material purulento y ahí puedo investigar anaerobios. Un absceso pulmonar, ¿no? En lugares estériles donde no haya contaminación con aerobios. Desinfección adecuada del sitio con aguja y jeringa, nunca con hisopo. Si yo tengo un absceso, si quiero investigar anaerobios, tengo que sacar con jeringa, no con hisopo, porque se me va a contaminar con flora aerobia. Y transportar rápidamente al laboratorio para evitar que estas bacterias se mueran, no con hisopo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hace en las heridas? En las heridas hay que lavar primero la herida con solución fisiológica y sacar, eliminar el tejido superficial porque está contaminado con flora aeróbica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar de adentro el material con un bisturí, que es como un tipo biopsia, ¿no? Sacar el material para si yo quiero investigar y sospecho de anaerobios, ¿no? Y llevarlo rápidamente la muestra al laboratorio para que se pueda cultivar, ¿no? Y en el laboratorio se debe cultivar rápidamente para que no se ponga en contacto con el oxígeno. Fíjense, en el laboratorio hay estos medios de transporte que ustedes deben pedir cuando tengan una muestra que quieren investigar anaerobios. En el laboratorio se utiliza esa jarra de anaerobiosis que se llama jarra de Gaspa para que crezcan los anaerobios, ¿no? Entonces, una vez que se toma la muestra, se investiga qué bacteria es, se identifica, se hace el antibiograma. ¿Qué antibióticos se pueden utilizar para estas infecciones por anaerobios? Metronidazol. ¿Han escuchado? También se utiliza en parasitología. Este es un antibiótico que se utiliza también en parasitología para amebas, para vaginalis, pero también se utiliza para anaerobios. Clindamicina, amoxicilina, piperacilina, estos cubren aerobios. ¿Ya? Ahora, si es una infección de piel y parte blanda, como les decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, sacar el tejido necrosado. Al sacar el tejido necrosado, yo estoy sacando el tejido muerto, que es la fuente de infección del anaerobio, porque no hay circulación sanguínea
sacar el tejido muerto, nuevamente la sangre vuelve a circular por los tejidos, llevando oxígeno. Y al llevar oxígeno, ya no hay proliferación de anaerobios, ¿no? Entonces también se puede colocar esa herida para que cicatrice más rápidamente en las cámaras hiperbáricas, o sea, donde reciben instilaciones de oxígeno para destruir al anaerobio. Bueno, ya me cansé. Esas son las